Buenas tardes, nosotros somos de la Fundación Raíces y Sueños, venimos a realizar una entrevista de vida. Quien es la entrevista es Josué Vélez. Karina Vélez. José Vélez. Y el de Rosales. ¿Nos podría ayudar con sus dos nombres, sus dos apellidos? María Idea Veiga Paz. Cuéntenos, ¿cómo era usted cuando era pequeña? ¿Cómo creció usted? Y crecimos. Como siempre el tiempo de antes fue como está ahorita en los lodos, así. Era lluvioso. Yo me recuerdo, desde cuando me recuerdo que mi mami estaba pipona parece que era de mi hermana Rosita, y ella como tenía que bajar un río, el Nepe, y vivíamos allá afuera en la balsa. Entonces, ella porque estaba pipona y se subía en marimbas, y llevaba una marimba colgando y otra al hombro. Entonces, a mí me dejó amarrar así, de una mesa, de la patita de la mesa, ahí. Y ahí yo sentadita, yo no me moví de ahí. Sí, y ahí mi papi sembraba arroz, maní, maíz, de todo. Y criaban chancho, gallina. Y como él vivía afuera, después que vino a vivir por acá adentro, él vivía afuera en la balsa y allá tenía una finca, la parte de la familia, de los papás. Entonces allá fue que nos criamos como quiera. Y a nosotros por acá entramos como de unos 10 años, 12 años. Entonces, llegamos para acá. Y ahí comenzaron a fincar aquí, esa finca de aquí al otro lado. Y ahí nos veníamos, tenía un granero allá lleno de maíz, y ahí nos veníamos y nosotros como desde pequeña nos enseñaron a hacer las cosas. Nosotros cocinábamos así en un hoyo de tierra, porque tenía trabajadores pues y no tenía horno. Y mi mami salía para afuera y nosotros nos quedábamos ahí, yo y mi papi, mi hermano Edil parece, finadito. Y ahí nos quedábamos y como esto era montaña aquí, ahí nomás cerquita hay una matecae. Nosotros lo de allá y él ahí para arribita se subió a guardar. Dice, cuando oyen el tiro, dice, me ponen el agua. Nosotros con unos troncos ahí velando esos troncos prendidos, pero en el horno, y ahí con el agua puesta. Y ahí se iba a coger las guanas. Sí, y ahí cerquita nomás. Y de ahí ya llegaba, la llevaba, la pelaba y los poníamos ahí. Quería él comer carne en la misma noche. Y ahí comíamos y ahí nos acostábamos. Después para el otro día ya llegaba mi mami de mañanita y hacer el café para los trabajadores. Y así criaban pavo. Y una pregunta, ¿y usted se crió con todos sus hermanos? Sí. ¿Sí se acuerda el nombre de ellos? ¿Me los podría decir? ¿El nombre de mis hermanos? Sí, de sus hermanos. Mi hermano es... Yo soy la mayor. ¿Usted es la mayor? De ahí es mi hermana Rosa. Ya. De ahí es mi hermano Edil, que ya murió. De ahí es mi hermano Béltido. De ahí es mi hermano Hilario. De ahí es Betty. Son 6, De ahí es una que llama Rosario. De ahí una que llama Ofelia. Ella vive por Quilindé. Y de ahí fue Ofelia. Y ahí fue Wilson, uno que también está lejos. Está por... Ya ni me acuerdo. Sí, pero está lejos también. Sí, y de ahí es mi hermano Miguel. De ahí es Inocencio.
Y ahí es Betty ya la nombré, ¿no? Sí. Ya, de ahí es mi hermano Tom. No, mi hermana Jacinta. De ahí es mi hermano Tom, mi hermano Miguel, ya lo nombré. Y ahí el vejez es Miguel. ¿Cuántos eran en total? Éramos 13. ¿Y su papá cómo se llamaba? Él se llamaba Ramón Manuel Aveiga Santana. ¿Y su mamá? Ella se llama Segunda Lucía Paz Aldarriaga. Como que usted crió todo, ayudó a criar todos sus hermanos. Claro. Nosotros nos criamos cuando nos tocaba ir a cuidar pájaros, a arrear vacas, a ayudar a deshiervar maní, arroz, a coger arroz, y todo. Es decir, ustedes ayudaban a trabajar a su papá. Sí, nosotros sí, ya no como la vida de ahora que los hijos no le ayudan a los papás. No, sí, eso es nada. Sí. ¿Y ustedes también tenían oportunidad de jugar? Claro, jugábamos con muñecas. ¿Y qué se hacían historias ustedes con las muñecas? No, ahí no me las cargábamos por ahí jugando, sino hacíamos esas muñequitas de barro. Porque casi una vez nos compraron muñecas, unas que se caían, medio se caían y se hacían, que de yeso esas se destrozaban. Eran frágiles. Sí, exactamente. Y no, casi no nos agradaba el juego de las muñecas. De decir, sí nos agradaba para coser, así, porque yo sí me gustaba coser, así me gustaba coser ropita, porque ahí uno comienza a hacer las cosas. Sí, porque yo en mi juventud, yo cosía. Hasta cuando ya estaba casada tenía como, parece, hasta Pedrito yo cosía. ¿Cosía así para los de la casa o también otra gente le venía a hacer coser? A mi familia sí le cosía. A unas mujeres de mi tío. Yo aprendí solita. Claro, con los muñecas usted aprendió. Con las muñecas, exactamente. Con la medida nomás. Con la medida. ¿Y así aparte de la muñeca jugaba algún otro juego con sus hermanos? Pero sí jugábamos, corríamos, nos poníamos a correr. Y así era entonces con sus hermanos. Ustedes Sí, jugaban, nosotros los sí. criaban. Y gracias a Dios, yo me siento orgullosa de que mis padres los han sabido criar. Hasta aquí, mis hermanos no saben ninguna mala costumbre, no andan metidos en malos pasos, como ahora que ya es todo un desastre. Pero porque no han sabido criar a nuestros hijos. ¿Cómo era la crianza antes? Es que cuando hablaban, era que se movía. Y ahora usted habla 20 veces, si no vaya, hágalo usted mismo. No es como de antes. Cuando decían sultano tal cosa, era que la llevaba. Y si decían, páseme en tal cosa, el voluntario corría, no era que lo nombraban. ¿Y usted considera que sus padres eran estrictos? Eran, no sé, la gente de ahora dicen que la gente de ahora no tuvo infancia, la gente de antes no tuvo infancia porque que dicen que los papás los tenían haciendo oficio. Y es mejor, para mí es mejor que hayamos estado haciendo oficio, porque ahora usted le da libertad a sus hijos. ¿Qué hacen? Usted no sabe ni a dónde están sus hijos, andan con sus amiguitas, sus amigos. Cuando acordó no sabe ni qué le pasó a su hijo. ¿Por qué? Porque de antes uno, ver y gracias a los padres, si lo mandaban a un lado, a tal hora viene. A esa hora usted ya estaba apuntado a la casa. Y ahora no. Es de amanecer, si es posible en la calle, amanecen y no saben a dónde están.
Ah, Y antes les castigaban a ustedes, ¿no? Claro, sí, castigaban ¿Por qué les castigaban? cuando hacíamos desorden. ¿Qué clase de desórdenes hacían ustedes? Hay veces que peleábamos, los golpeábamos, Ah, o hay veces no cuidábamos. Una vez nos castigaron ya estábamos aquí abajo. Mi mami estaba parida. Unos pavos de una vecina, de una cuñada que es ahora la comadre Agapina. Estábamos haciendo el café nosotros. Cuando tenían una era de cebolla lindísima. Cuando esos pavos condenados se suben a la era de cebolla, y todititas las dañan. Nosotros embelezadas en la cocina. claro. Mi mami parida. Estaba en la cama. Ahí nos castigaron. Pero casi no los castigaban. Porque, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando a uno le castigan, usted no vuelve a hacer desorden. Claro. Porque usted sabe que le castigan. Pero si usted hizo un desorden, se la dejaron pasar. Hizo otro, se la dejaron pasar. Entonces esa va por mal camino eso. Porque no, que a mí no me hacen nada. Yo por eso sí agradezco a mi papá y a mi mamá. Que nos supieron criar hasta ahí. Bueno, no los estudiaron porque no había casi estudio, pues. No, o sea que usted no estudió. No. No se preparó. No, y ahorita varios aprovechan y varios no aprovechan. Claro. Pero solo los mayores o sus hermanos menores también sí aprovecharon, o sea, sí estudiaron. La primaria. La primaria. Yo nomás estudié primer grado, Claro, pero quedé para segundo. claro. Porque ahí era que se pagaba la escuela, el profesor había que pagar. Y a mí me pusieron un año para estudiar 6 meses. Porque motivo de la cogida de café, los retiraban y nos llevaban a coger café. Y cuando una vez ya en Santa Rosa daban clases, mi mami como era jodidísima, pues, pegada. El día que había borracho, que era una fiesta, nadie iba para la escuela. Porque había borracho. La escuelita era ahí al frente donde es la capilla, pero del lado de arribita, En la lomita. en la lomita, sí. Ahí daba clase un profesor y no lo dejaba, porque hay veces, mire, ahí se celebraban los San Antonio, que los San Pablo, que las Carmen, que todo, uy, que la octava, que el 30, uy. Y ella no me van a clase porque hay borrachos. Así era. Y uno iba a la escuela y salía derecho a su casa, no era que se iba a quedar ante el amiguito, ni que se iba a quedar jugando, porque si se demoraba y ya sabían la hora de salir de clase. Ellos ya sabían la hora. Si usted se demoraba, le castigaban, porque se había quedado en el juego, entretenido con otro. Así era. Pero decir, yo para mí, déjeme que me recuerde. Yo ya grande, mi papá me pegó fue cuando los pagos. Y ahí no me pegó nunca jamás, como de unos 12 años. Y ahí no. Que nosotros no hacíamos cosa mala. Claro. Nosotros hacíamos, era todo, si los tenían por semana. Pues. Mire, la que era dueña de semana de la cocina era de la cocina, y la que era de lavar era de lavar. Esa planchaba, remendaba, porque antes se remendaba, y ahorita usted se ponía un pantalón remendado. Si se le partió, ahí se muere. Porque ya ahora las mamás, las hermanas no saben. Incluso yo tengo una hija, esa no le gusta remendar, la mujer de Víctor. No remienda. Ya eso se banderó una pantaloneta, va al munadal. Y por ejemplo, ya la que le tocaba lavar tenía que remendar y planchar. Y la que le tocaba la cocina, ¿qué hacía? Ella era cocinar. Tan solo cocinar, hacer comida para perros, si era de asar guineo para los puercos y atienda a los trabajadores. Y puntualmente. Así era.
Y la que era de lavar le tocaba barrer. Así era. ¿Y ahí las demás qué hacían? Era por semana. Toda la semana. Que tenían nosotros las dos, éramos las dos mayores, éramos las primeras. Y ya las otras vinieron más últimas. Pero sí las pusieron por semana, pero ya vinieron más últimas. Ah, Sí, así fue. Antes usted decía que había bastante la cosecha de café y que cuando había, a ustedes no iban a la escuela, sino que iban a ayudar. A ayudar a coger el café, todos. Y Ahí, ahí se quedaba la semanera en la casa. mm, Esa hacía el almuerzo. Y el resto todos iban a ayudar. Todos, Hasta los pequeños. todos a apañar en cuando sea el de la tierra. ¿Solo entre ustedes apañaban o buscaban más gente? Sí, porque mi papi tenía hartísimo café. Y ya cuando ya estuvimos, eso fue cuando recién íbamos pequeños, porque ya después cuando ya se subió aquí arriba y de aquí abajo se subió arriba, ya buscaba trabajadores, hasta de Chone venían. más. Ya no agarramos nosotros café, ya tan solo en la casa, en la cocina. Ya él ya pagaba trabajadores, no era cuando estábamos todos pequeños ahí que estaba recién empezando, sí. ¿Y solo- Sí, venían de Charapotó, hartísima gente. ¿Y ahí esta gente que venía por día o se quedaban acá una semana o cómo hacían? No, ahí dormían. Mire que hasta de Piquigua estuvieron las Solices, las tías de Mónica. Ahí ellas también venían. Sí, y la hija de mi madrina Olga, María Aide. Y venían y se quedaban aquí en la casa y tenían que atenderlos. Sí, ahí en la casa arriba, como era una casa de 10 por 10. Bastante grande. Sí, y tenía 3 cuartos. ¿Y ustedes solo tenían cosecha de café o tenían cosecha de algo más? Café, cacao. Verde había bastantísimo, pero entonces no se vendía el verde. No era muy valorado. No. Y vacas sí tenía mi papá. Chancho, eso sí vendía, chancho, gallina, lo que fuera. Y estos animales ustedes también los ayudaban a ver. Claro, las gallinas, todo, los pollos. Antes usted nos decía que antes hacían bastantes bailes. ¿Ustedes iban a esos bailes? ¿Las llevaban ya a esos bailes? Sí, ya cuando ya estuvimos grandes ya los llevaban al baile. ¿Y cómo eran? Mi mami era celosa, más que mi papi no era celoso. Para mí mi papi no era celoso. Ay, mi mami sí, era veneta. Ella sí, mi papi hacía un baile, ella estaba así, como si usaba unas lámparas grandotas, que parecían mechón, ahí, en la puerta de la cocina. Y tenían que irle a pedir permiso a ella para bailar. Para bailar con ustedes. Sí, y ella los tenía en la cocina, tan solo que le decían que para bailar. Ay, que están pelando los verdes, que están asando los verdes ya para dar la comida, así era. Ah, no las dejaba así. Ella ¿verdad? no nos dejaba, y cuando ella andaba en el baile, los metía a un cuarto. Ahí tenían que pedirle permiso a ella, pero cuando mi papi andaba, no. Ya. Hay veces ella no iba. Eso iban Por solos. eso les gustaba andar con mi papi. Porque él sí les Era daba- divertido y a él le gustaba bailar, no los tenía en coartadas, que nada, sino que sentadas en la silla. Lo único que no le gustaba, porque la gente de antes, la que desairaba, le daban su cachetada. Eran bravos. Van a bailar con el feo, el mulato, el borracho, de todo. O sea, con el que le vaya a sacar a bailar primero. Sí, no, vele la cara. Eso no le gustaba, eso sí no le gustaba. Porque unas se quedan viendo, a esas las que cacheteaban. Se quedan viendo la cara y si no, no bailan y viene otro las elige y bailan. Pues. Y ahí adelante de toditos. Claro. Sí, la gente de antes era así. Y eso no le gustaba, él no quería tener problemas con nadie. A él sí le gustaba, mi papi sí era divertido. Y ya cuando, ya ahí, de la casa se fue afuera, de estar aquí se fue afuera.
Y ahí ya, las últimas ya, esas ya no trabajaron porque ya mis hermanos últimos ya ellos eran los que trabajaban. Esas casi ni cogían café, nada. Esas sí estudiaron y terminaron, unas en Chimborazo, otras en Buenos Aires. Bueno, mis hermanos varones terminaron nocturno. Ah, nocturno. Sí, ahí terminaron. ¿Al colegio? ¿O la escuela? No. La escuela. No, ninguno de mis hermanos son estudiados del colegio. Ya. Porque incluso el último, el vejez, sí estudió la primaria, pero él vive en Quilindé, vive lejísimo. Que él llama Manuel. Yo creo que a él no lo nombra. Sí lo nombra. Sí, creo Sí, que no sí, me lo no, nombran. Sí. Él tiene puras hijas mujeres. Tiene como 8 hijas mujeres. Pura mujer. Sí, puras Y mujeres. bastante. Tan solo dejó uno aquí en una hija de mi comadre Julita. Ahí sí tuvo un varón. Un varón, sí, que llama Alexander. Y aquí lo tenían con el apodo de 20 mujeres. Ah, porque tenía puras mujeres. No, era porque O mujeriego. no era mujeriero, sino que le pusieron así de chiquitito. Él mismo decía que le molestaban, le decían que cuántas mujeres tenía. Tenía 20. Ah, Era ya. chiquitito. Y así era. ¿Y qué otros trabajos habían? Por ejemplo, antes ya la de coger café. ¿En qué más trabajaban? Hacíamos olla ¿Cómo era eso? ¿Cómo hacían? ¿De qué la hacían? del barro. De barro. ¿Y usted hizo? Yo sé, yo hacía olla para vender bastantísimo. Cuando ya me casé. Y ahí cogía el barro y ¿cómo hacía? El barro se coge, se masa como usted va a hacer los panes, pero cuando hace con la mano. Entonces ahí le va buscando la piedrita, le va sacando la piedrita y ahí ya lo va majando y lo va majando hasta cuando ya esté. Y de ahí ya la comienza a formar. Y después tiene que asentarla con una piedra. ¿Y cómo sabían si ya estaba la masa? O sea, como que era... Majaba bastante. Se va maja. Sí, es como cuando uno amasa unos panes. Ya cuando uno ya sabe cuándo ya está. Cuando ya estaba. Sí. Y yo hacía la olla bastante. Me acuerdo cuando yo tuve a Fabri, en esa vez hice hartísima olla. Yo no tenía gallina, porque me había venido la peste. Oye, a punta de olla me llené de gallina. Yo tan solo cambiaba con pollita. Ah, ya, no cobraba en dinero, pero pedía una pollita por las ollas. Sí, así es. ¿Y esas ollas le venían a comprar aquí o usted las llevaba a algún lado para venderlas? No, esas nomás eran encargo. Ah, ya la gente sabía que usted hacía. Sí, mi mamá me hacía. Mi hermana sí aprendió también ya después, pero primero no sabía, después aprendió y ahora último hace mi hermana, la Rosita. Pues ahorita ya no hace. Claro. Y ahí estamos hablando de eso de las fiestas. En su casa dicen que hacían las fiestas, ¿verdad? Sí. Y cuando era Semana Santa, ¿cómo hacían? Para Semana Santa. Sí. Para Semana Santa, la vida de mi papi, desde el día lunes. Desde el día lunes. Claro, ellos guardaban desde el día lunes. Ellos se iban el día lunes, parece que eran de finadito segundo, mi tío. Y de ahí se iban, porque hacían la merienda, porque no se alcanzaban todos los días, hasta el día sábado. Sí, eran algunos hermanos. Ah, o sea, era un día como por casa. Sí, un día por casa, un día por Eran- casa. Y como eran bastantes, hasta la noche, Hola. hasta la noche hacían. Sí, hacían la merienda. Después mediodía, el día sábado de Gloria se hacían 2 partes. Ande un tío de mañana, bien de mañana, y ande una tía que después de mediodía, que ella llamaba Socorro, llamaba ella. Y ya en estas celebraciones, ustedes también tenían la experiencia de que, por ejemplo, que no había que bañarse, que no había que Exactamente. trabajar. Exactamente. Por eso era la Semana Santa que nadie de ahí para allá picaba. Nadie hacía nada, nadie trabajaba. Y no se echaba ni un poquito de agua como para No, lavarse el pero cuerpo.
el agua pero con matiancho. Ah, como el chancho. Pero no irlos a meter al río. Claro. Ah, ya, o sea, se bañaban arriba entonces. Sí. Agüita. Y el día sábado de gloria, ya lo hacían de mañana porque ya el Señor que decían pues, la creencia que era que ahí resucitaba. Claro. Sí, así es. Y antes, yo me acuerdo cuando estaba bien pequeña, y todas las noches rezaban ellos, pero ya después ya se fue perdiendo el rezo, ya hasta mi papi se fue olvidando, porque mi papi rezaba bien, Ah, ya todas las noches rezaba. Y hay veces los reuníamos de noche así, íbamos a dormir a donde un tío y todo, y entonces ahí se ponían a rezar. Pero ya después se fue perdiendo la costumbre, ya. Nomás rezar cuando los muertos. Pero ustedes también rezaban, pues ahí. Ahí nos hacían rezar a nosotros. Y yo me acuerdo que mi papi rezaba un rezo que yo nunca lo oí que lo han rezado. No se acuerda más o menos cómo. Yo ni me acuerdo. Hasta yo ni me acuerdo. Sí, pero él antes de acostarnos nos hacía rezar. Lo hacía rezar a nosotros. Él rezaba ahí y nosotros atrás. Sí, así era. Tenían bastante creencia. Sí, de antes sí. Y antes también hacían los velorios. Claro, Los santos. se hacía velorio y se hacía baile. Al santo que le ofrecían un velorio. Y al que le hacían un baile, un baile. Ya, pues los San Pablo lo hacía mi papi. San Antonio. Y ahí que le ofrecía a los demás santos, le hacía velorio. ¿Por qué Pero ofrecían? ¿En nombre de qué lo hacían? el nombre de que les hacían milagros, decían. Ah, ya. Bueno, una vez no sé. Estábamos acá arriba. En la casa grande. Como yo me gustaba coser con unas agujas chiquititas. Porque con esas mismas hacía labores de florcita. Oiga, y como usaban unos chompos grandotes, unos ponchos, estoy con chompos, ponchos. Y yo estaba durmiendo y se me pierde la aguja. Yo no la hallé, la agujita, oiga, para nada. Yo asustada, que como decían que las agujas se meten y se van al corazón. Claro. Ay, Dios mío, yo no hallé esa aguja ahí. Con lámpara, pues, esas velitas. Y bueno, yo me acosté. Ahí ya parece que déjeme. Voy a la Virgen de Fátima. Sí, a la Virgen de Fátima. Le dije que por favor, me concediera un milagro y que me encontrara la aguja y me la pusiera. Y yo me quedé con la mano de Laudia afuera del toldo. Esperando que me la ponga en la mano. Y la verdad es que el milagro me lo hizo. Mira, cuando yo estaba dormida y yo he sentido que me tocaron mi mano, y en lo que sentí que me tocaron mi mano y yo cogí así, sentí algo en la mano así, yo lo cogí así, y por acá cogí así, porque yo dormía con mi forro en la cabecera, como la abuelita Lucía, como mi mami. Y ya pues, cuando abro la mano, la aguja. Y verdad, y antes hacían milagros los santitos. ¿Pero usted no me le pidió el milagro o le ofreció algo también? Sí, un velorio. Ah, ya. Sí. Y como yo tenía puerco, tenía pavos. Claro, ahí dice el Sí, con pavo le hice. Hicimos el velorio. Oiga, pero yo era asustada en realidad porque yo dije esa aguja en ese poncho, ¿a dónde no estará?
Y del lado de afuera de mi mano, con mi mano del lado de afuera que estaba yo, me puso la aguja. Yo dormía con mi hermana, con la Rosita. Yo era asustadísima. Y me acuerdo que fue esta mano, que yo me acosté así y yo me quedé así. La mano del lado de afuera del toldo, así sacada, esperando mi agujita. Y sí, fue verídico. También era el afecto uno le ponía en... Claro que tiene que ser eso. Tiene que haber sido la fe. Y ahí, digamos, y para cuando, digamos, sus papás buscaban compadres, ¿cómo hacían? ¿O cómo usted buscó compadres para el bautizo de sus hijos? Así como ellos buscaban, pues nombraban a Sutano, le decían que si podía ser padrino para Sutano de tal. Y ya le decían que sí. Pero de antes no es como ahorita. Ahorita está más estricto para bautizar. De antes nomás se buscaban los padrinos y se iban a la iglesia. Se llevaban, ya fijaban la fecha. Nomás se rezaba. Pero de antes se bautizaba que las mujeres de rosado y los varones de celeste. Así se bautizaban. Los que iban a ser bautizados. Sí, los niños. Todos eran así que se vestían. De celestito los varones y de rosado las mujeres. ¿Y dónde las bautizaban aquí? Aquí, bueno, la verdad es que sí, a mí me bautizaron en Piquigua. Bautizaban en Piquigua, en San Isidro. Y cuando venían, me acuerdo que cuando ¿cuál de mis hermanos bautizaron en Piquigua que hicieron una confirma? A mí me confirmaron pequeñita, tal vez no, pero yo sí me acuerdo, yo estaba paradita ahí. Tan solo en la familia de mi papá hubimos dos confirmados, mi hermano Vértido y yo. Mi hermano Vértido le tocó en San Isidro, estaban confirmando y mi papá se vino, como él se iba de mañanita a caballo, regresó a San Isidro a verlo y lo llevó a confirmar. Estaba más o menos como unos 8 años, o menos, unos 7 años tal vez. No era requisito como ahorita. Ustedes, o sea, iban en un momento que ya estuvieran haciéndolo y ya les hacían. Sí, se buscaban los padrinos, ya uno iba a hablar en la iglesia, ya le bautizaban, o sabían tal día, porque a Piquigua ya después vinieron a hacer mes a mes. Y también cuando hacían la fiesta de San Miguel de Piquigua, ya sí sabía que en esa fiesta había bautizo, así era. Y así. Y oiga, y dígame, y al momento de cuando ya iban, digamos, ustedes en las fiestas y se enamoraron, ¿cómo lo hacían? Para enamorarse ustedes, ¿cómo hacían? Ahí uno se enamoraba con carta, ¿Con carta? no como ahora. ¿Y cómo le entregaban la carta? Y a lo escondido. Ya dejaban señas, aquí te dejo la carta. Claro, ya en la misma carta, primero ya, después que ya estaban carteándose, ya sabía dónde le iba a dejar la carta. O veía cómo se la pasaba, se la botaba, pero nadie sabía. Así era. Y ahora no. Y cuando ya iban a presentar a la familia, Cuando lo iban a pedir era. cuando la iban a pedir, ¿cómo hacían? Ahí a veces los papás eran bravos. Bueno, Y lo primero que le decían que si sabía cocinar. claro. Eso es. Así era, no como ahorita que ya
Así ha sido. Sí. Eran bien estrictas la gente de antes. ¿Y su papá alguna vez no le contó alguna historia del duende o de algo así? ¿Del duende? Sí, del duende. ¿Del duende? No. No. Pero usted se escuchaba del duende. Claro, aquí sí, aquí a un hermano de Juliancito sí le mató al duende a un niño. Porque el niño veía al duende. Y se enfermó el niño y se murió. Él lo veía y nadie lo veía. Solo el niño. Sí, yo estaba grandecito, casi como él. Y ahí, o sea, que él les decía que ahí estaba. Sí, y se fue enfermando y murió. Y dicen que el duende se lo mató. Y no sé qué harían. Hicieron un remedio para que el duende no ande. Yo oía decir de los duendes, pero como a nosotros nos hacían dar miedo, ¿verdad? Ujú. Que mire, que para Semana Santa nadie se podía subir a un árbol, porque se hacía mono. Para todo más claro, si se iba a bañar el río, se hacía pescado. Si corría, era lo mismo. Entonces nada, corría, nada. Nadie hacía nada. Nada. Que los animales se los comían y tantas cosas. Y uno tenía miedo. Yo así mismo crié a mis muchachos. Yo con las baldillas, mis hijos también los hacía volar. Les decía que les sacaban los ojitos cuando lloraban. Y ellos tenían miedo. Sí, Era como una forma de hacer que obedezcan. sí, que ahí los niños no, ellos tienen miedo, ¿no? Sí, así era. Y como decían que andaba el tigre, todo, uno era con miedo, ¿cierto? Usted hablaba no me acuerdo cómo fue que dijo, pero hablaba algo de la medicina. Y cuando era picadura de serpiente, ¿cómo hacían para curar a las personas? Había curanderos de Había culebra. un curandero. ¿Y qué hacía el curandero para curar? Y daba unas tomas, pero que yo no sé de qué. ¿De qué se? Por aquí había curanderos. Sí, pues sí había curandero. Mi tío Blas también curaba, ¿Quién? Blas Ureta. Curaba culebra, mordido culebra. Y cuando iban a dar a luz, ¿quién eran las parteras? Las comadronas, porque nadie iba a otro lado, daban a luz en casa. ¿Y cómo era ese proceso de que ya iba a dar? ¿Ya la tenían hablada o la iban a buscar? ¿Cómo era? A veces las hablaban y, bueno, cuando mi mami daba luz, tan solo la veía una cuñada, una hermana de mi papá. Ella era como que era la comadrona. Sí. Ella le daba tomas, ella como que fuera así, una partera. Ella le daba tomas y daban a lo normal. Sí, porque ella hacía, mi mami la vio parece que del vejez ya no, ni de Inocencio, ni el compadre Wilson, ahí ya fue una tía mía, una comadre María Mera. Mi madrina murió cuando yo tenía a Pedrito. Ahí murió mi madrina, que ella era mi madrina. Y ella también le atendió sus partos. No, ella no. Ella ya estaba enferma. A mí me atendió mi parto fue la comadre María Mera, la mamá del finadito Hermundo. Ella. Y disculpe, ¿cuántos hijos tuvo usted? ¿O Yo. tiene? Sí. Yo tuve 14 y un aborto 15.
Todo lo tuvo así, normal, con partera. Normal con partera. Tan solo del vejez fui al hospital. Pero ya porque me dio parto previo. Ay, no. Y era Ciro. El último fui al hospital. Y ahí lo demás todos los días en casa. ¿Y cómo era el cuidado, por ejemplo, cuando usted tenía un niño en casa, cómo era el cuidado que tenía que tener usted y el niño? El cuidado de antes de que uno daba luz era que 8 días estaba en la cama. Bueno, más cuidamos nosotros, porque yo cuidé a mi mamá y a algunos. Mire, nosotros éramos unas muchachas como de 12 años, 11 años, por ahí. Y hay veces no había quien la cuidara, nomás le iban a bañar a la criatura y ya la dejaban arreglada. Y mire, uno tenía que calentar la cuchara, el plato, todo iba caliente. Y ahí tapada la comida. Y se metía por debajo de la cama. Así era el cuido de antes. No se alzaba la falda de la cama, nada. O sea, Y los niños se criaban normal. O sea, tenía que estar todo el tiempo en la cama y nadie meterse ahí. No, Bien tapadito, caliente. todo iba caliente. Nada de plato frío, todo iba calientito. Y tan solo le daban a tomar el agua de ruda, no tomaba otra agua por tiempo. Es agua pura. Tan solo el agua de ruda. Los 8 días que estaba en cama. Sí. Y después hasta que se levantaba, seguía tomando. Para que las criaturas no sufrieran de dolor de ombligo. Entonces la ruda la utilizaban para los dolores. Sí, la de gallinazo. Y ahí, mire, le hacían, mi madrina terminaba una vela en el ombligo, quemándole. Ay, niño. Sí, y a los 3 días le caía por regla. Se le secaba sequitito. Y ahí le hacían un emplasto, le ponían con el cebo, ajo, todo eso, la ruda, de las 2 rudas machacaban y hacían un emplasto, lo freían en cebo. Y el cordón lo hacían con hilo. Ya, ellas ya tenían, cuando iban a dar a luz, ya tenían su cordón hecho de hilo, tenían su emplasto ya hecho, porque ahí era el emplasto, aquí le hacían una boquita para meterle en el ombligo. Así era. O sea, había un cuidado, pero todo con medicina natural. Pura medicina natural. Y anteriormente había bastante de estas medicinas. ¿Para qué las utilizaban? Por decir la ruda. La ruda para tomar gloriado, así, para un dolor, porque dice que podía ser un pasmo. ¿Y qué plantas más utilizaban así cuando daban a luz. Sí, o por ejemplo uno normal que le doliera la cabeza o la barriga, así? La ruda. Se utilizaba bastante el orégano, también el paico. Y ya, ¿el paico cómo lo hacían? Gloriado. ¿Para qué lo hacían? Gloriado. Gloriado. Y eso se bebía. Sí. Y cuando la criatura nacía, le metían un poquito de aguardiente quemado. Le levantaban el paladar para adentro. Y le daban... Sí, apenita le daban a saborear en la boca. ¿Y eso para qué le hacían? Y no sé, dicen que para el frío. Por eso que de antes los niños no eran enfermos. Y ahorita, ¿Qué niño no se enferma? ¿qué niño no se enferma desde chiquitito? Porque desde chiquitito ya andan en el aire. El sereno no le caía porque el sereno cuando nacía lo pasaban. Si era de día lo pasaban abajo. Si era de noche lo paseaban así por la casa, si había una azotea por ahí, que le diera el aire. Y no le caía sereno. Pues sería también con los medicamentos. El canime también les daban a tomar gotitas.
Y eso también le curaba las enfermedades o cualquier Sí. cosa que tengan, cualquier dolor. Sí, y el canime también le ponían al ombligo. ¿Y qué plantas más utilizaban así cuando se querían curar algo así? Por ejemplo, que le dolía una muela a alguien. Ay, ahí se ponían que ruda, que congona, el oído. Y la muela se ponía el ajo, parece que. Parece que sí. Ajo. No, la pepita de limón, Ah, la pepita de limón. En la muela. frita con cebo. Es Así decir, ponían a freír cebo y ahí ponían la pepita de limón y ahí se la ponían en la muela. Sí. Y para el dolor de oído, la ruda, la congona, todo eso. Y así, por decir, dolor de cabeza. Mi mami usaba el cogollito de café y la hojita de verde de esos lines. Cogía la tiernita y se ponía aquí así. Y del café también. Sí. Le dolía, cogía ese cogollito tierno y se pegaba así. Y le pasaba. Y cuando los niños estaban ojiados, ¿cómo los curaban? Así los curaban con monte de ojo. ¿Cualquiera la hacía o había una persona? Habían gente que curaban. Habían curanderas de ojo. Y así era. Pero una vez sí se le murió a mi mami pero ella murió de toferina. Tenía 2 meses. Estaba pequeño. Sí, pequeñito. Es que le dio la toferina y entonces como una tía va a dormir ahí y apagó la lámpara, ellos dormían con la luz prendida. Y se durmieron pues con la mala noche que tenían pues atrasada, se quedaron secos y cuando se despiertan estaba muerto. Ya. Chiquito. Falleció pequeño entonces. Sí, chiquita de 2 meses nomás. ¿Y antes cómo vivían el duelo? El duelo sí era duelo. ¿Cómo era? El duelo si se moría un familiar, toda la gente, la familia de Negrito. Era hasta aquí, medias, y aquí una manta que le hacían un hueito aquí. Y si no, usaban hasta guantes negros. Sí, yo me acuerdo. ¿Y durante qué tiempo lo usaban? A nosotros nos hacían, bueno, a nosotros lo vistieron de negro cuando murió mi tío segundo, que fue el primero que murió, pero nomás lo vistieron de negro por 3 meses. Casi le guardaban a los tíos. Y por ejemplo, si a alguien se le moría el papá o la pareja, ¿qué tiempo tenía que guardar? Ahí sí guardaban hasta 4 años. Así es. Bastante. Así era el duelo. Ya. ¿Y qué más nos puede contar así que usted recuerde de antes que se hacía y ya ahora ya no se hace, se ha perdido esa costumbre? Como que se hacía cosas que haga o De todo, De lo por que usted ejemplo, más o eso que menos- nos está contando ahora. Por ejemplo, nosotros ahora ya casi ni guardamos duelo, porque Es que a ya veces no. el mismo día que lo entierran nos vamos de fiesta o nos vestimos de exacto, color. sí, es verdad. Entonces, anteriormente Nadie salía a la fiesta. a nadie. No, ahí era duelo. Y el muerto eran 9 días que se velaba. El cuerpo, No, ya las noches. a las noches, las 9 noches. Sí, las 9 noches. Sí.
Y nadie, de antes me acuerdo que nadie se reía en muerto, nada, toda la gente en silencio, y buscaban rezanderas, rezaban bastante. Y ahora ya no, hay veces casi ni rezo, hay para los por final. Claro, ahora es música. Músicas que le ponen a los finaditos. Y sí, se veía bonito, porque se vestían los varones, se vestían de camisa blanca y pantalón negro. Las mujeres se vestían de negrito. Tan solo llevaban aquí bien una tira en el bolsillo pegada o un botón negro. Los varones. Sí, lo forraban de telita negra. Eso era como seña de luto. Exactamente. Se veía que esa persona estaba de duelo. Pero ahora ya no se distingue el duelo. No, pues ya ni Porque ya hasta los negros lo cargan en los bailes. Sí. Así es. No. Ya le digo, no, ya se está perdiendo todo. Todo, hasta en la alimentación, porque por ejemplo antes ustedes producían su propio alimento. Claro, pues mire, usted el arroz lo cosechaba, maíz cosechaba, frijol cosechaba, el arroz cosechado, el maíz, el haba, todo frijol. La cebolla, esa cebolla de esas que tengo ahí. Ahí tengo unas matitas, unos dos curuchos. Ah, cebolla verde. Sí, y el cilantro lo mismo. Tan solo uno se apuraba por comprar en la tienda el comino y el ajo y la cebolla paiteña. Porque hasta la cebolla blanca usted la siembra. Los animalitos también usted los producía. Y todos los animales, uno no comía animales y no... Mire, de antes no había una alimentación para los animales con químicos, porque ni siquiera se vacunaba. No se vacunaba ningún animal. Animales grandotes. Y frondosísimos. Los chanchos se criaban en el monte, Sueltos. sueltos. No había químicos. Y como el frijol lo cogían pues por bastante, que sembraban bastante, secaban sus 2 sacos de frijol seco y ese grano. Por eso es que ya ahora ya todo es así, mire. El grano, que es un gran hierro, mire, eso se cosechaba y uno lo secaba, lo guardaba para estar comiendo. Ah, secaba y ese mismo. Sí, si usted se sacaba un saco de frijol, lo secaba bonito. Así es, el haba, todo. Mi papi cogía por sacas de haba y se desgranaban y se secaba. Y ahí toditos ustedes ayudaban a desgranar. Todos ya estando. Mire, el trabajo era desgranar de noche el haba, el frijol seco, pelar la higuerilla, el piñón, cuando había. Todo esto para el consumo. Para el consumo nomás. Porque el piñón para sacar el jabón. ¿Y cómo hacían el jabón? El jabón lo molían el piñón. ¿Mm? Y después de molido ponían a estilar la ceniza. Ahí la ponían en el agua a estilarla o la hacían asentar y la cernían. Y con eso revolvían y el sello rojo. Hacían el piñón. Y nadie gastaba en jabón. Por eso no había tantas ni enfermedades, y todos se bañaban con jabón de piñón. Ah, lavaban la ropa y también se bañaban. Exactamente. Y parecía ese jabón para hacer Ahorita sí hacen el piñón, pero yo creo que lo hacen con que le ponen deja. Hacen sordo, yo creo. Porque había que saberlo sacar. Porque también quedaba sordo. No hacía espuma. Ah, no, sí. Ahí no limpiaba. No limpiaba. No hacía espuma, se iba nomás blanco, se iba haciendo. Pero había un jabón, pero que sí, que a mí me gustaban esos jabones. Para lavar platos, el jabón de piñón. Para todo el jabón de piñón. El chancho, para el consumo de la manteca. Nadie compraba manteca.
Antes daban bastante grasa y esa la guardaban, digamos. Sí. Cada uno mataba a su chancho y guardaba su aceite, su manteca. Así era. Y la gente no se enfermó y ahora que el chancho hace daño, que esto, que lo otro. Pero que era puro chancho criollo. Criado con la balsa verde. Sí, maíz, zapallo. Así era. Y que era también ellos también nos criaban todo al natural, como... Sí, pues natural, sin ningún químico. Y no había bicho para el animal. Pero a nosotros sí los purgaban. Cada 3 meses, eso sí. Cada 3 meses nos estaban purgando. ¿Con qué los purgaban? Yo me recuerdo que mi papi los purgaba a nosotros con un aceite resino, parece que. Aquí casi. Pero compraba unas cápsulas, que eran ahí. Eran bien claritas, como amarillositas. Pero eso sí olía al puro paico. Puro paico. Y eso se hacía. Yo ya dejé de tomar cuando estábamos arriba en la casa, estaba soltera. Parece que tenía al compadre Wilson, mi mamá. Se van ellos al agua y me dejan un pollo cogido. Me dan el purgante, me dejan el pollo cogido. Creían que tal vez no me iba a hacer. Y me dicen que fuera pelando el pollo. ¿Qué va a creer? Ese purgante me hizo demasiado. Yo era al lado de una ventana. Yo ya era tirada en el piso. No me acuerdo, llegó mi tío Espíritu, parece que fue por aquí. Cuando llamó. Y ellos andaban, parece que subiendo un agua o cogiendo agua para acá a estos lados. Uy, le digo, me levanté como pude, le digo, tío, grite a mi papi que venga, porque yo no voy a hacer almuerzo, porque yo estoy que me muero ahora que me dio hasta vómito ya. Y ahí ya se vinieron volando ellos a hacer el almuerzo. Dije, hasta aquí me purgo, porque ustedes me quieren matar. Le hizo mucho efecto. Sí, ni más me purgué yo, ni más. Tal vez tomó mucho. La medida que él nos daba. Yo no sé qué pasó. Pero solo a usted le hizo así o al resto también le hacía lo mismo. Esa vez me purgué yo sola. Y todos los hacía normal, diarrea, y los hacía botar lombrices bastantísimo. Pero esa vez sí ya fue hasta demasiado, creo. Y ahí sí ya le dije, papi, yo ya no me puedo. Déjeme que me coman los bichos. Como ya estaba grande, tírale el billar. Ya le dije, papi, mire. Y así era. Y antes también celebraban la Navidad. Claro. Los reyes. Y ahí cantaban las niñas. Claro, eso sí, todo era canto, canto. Mi papi celebraba a los reyes porque él era nacido para los reyes. Ya. ¿Y se acuerda de esos cantitos que hacían al niño? Sí, pero ya casi no me acuerdo. Sí me acuerdo trocitos por ahí, pero... ¿Me podría decir unos que se acuerde por ahí, así sean trocitos? De los jueguitos que hacían para la rueda, ay, veces hacíamos jugábamos una del gallinazo que le decían, el sombrerito, el baile del sombrerito. El otro, también la pajarapinta, pero hartísimo. Mi madrina Albita sabía, fuera demasiado. Ella se amanecía, hasta las 6 de la mañana que se iba. Cantando. Cantando, ella sí sabía. Una sobrina de mi papá. Ella sí que cantaba demasiado. Los jueguitos, los versos, todo eso. Me gustaba jugar.
También a mi papi le gustaba bastante jugar. Eran bonitos. Y ahora ya no hay, ya nadie sabe juego. Yo si me acuerdo un trocito, aunque sea que yo no sé, en mi cabeza se ha olvidado de las canciones, de los juegos, de todo. Ya con el pasar del tiempo, como uno ya no lo va recordando, ya se le va olvidando. Sí. Sí, porque sí eran lindos los jueguitos. Sí, jugábamos hasta después. Ya me acuerdo yo cuando ya era casada, que ya con mis hijos. Sí jugábamos, pero yo no cantaba, porque yo no me los aprendía. Sino que la gente que llegaba. Se veía nomás. Sí, ayudábamos a cantar, sí. Sí, pero juegos en el altar, así sí decíamos todo, pero ya los juegos así enteros de la rueda, yo no, ya, no me borraron. Y así nomás. Porque hasta cuando yo ya tenía a mis muchachas grandes, íbamos a jugar ahí de mi mami, acá de la comadre Julia, de don Amable, Pinal. Antes se daba bastante eso de que como que estas festividades que habían eran en casa, ¿no? En casa, sí. Toda la gente iba y acompañaba. O si no, mire, agarraban de que cuando se venía la Navidad, todas las noches cantaban. Hasta medianoche. Y ahí todos se iban a sus casas porque tenían que trabajar. El día sábado ya amanecían jugando. Y nadie bailaba. Como que bailaban en los juegos. Ya eso era como un baile. Sí, pues los juegos de ruedas eran baile. Entonces, así pasó todo lo que era la Navidad, el mes de Navidad. Y ahí en esos juegos me imagino que aprovechaban para enamorar a las chicas, pues decirlo un besito. Claro, pues los versos, pues ahí. Ahí era rapidito los versos. Hay versos de amores, hay algunos que se echaban versos de desprecio feísimos. Chocantes se echaban. Y habían versos bonitos. A mí no me gustaba echar chocantes, ni que me echaran versos chocantes. O sea, tal vez esos se les echaban los que no les gustaban o los que querían algo más. O hay veces, parece que personas que echaban por echar nomás. No medían. No medían, no veían si era un amigo, quién era, nada. Que según la persona usted va echando el verso. Claro. Así. Así. Y ahí ya se terminaron los juegos ya. Yo hasta cuando tuve las mías, sí íbamos a los juegos. Pero ya, ahora último sí ya no. Ya no había juegos. Ya, pues entonces eso fue todo por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias por la información que nos dio. Esto no está grabado.